presentación en PowerPoint, perdón, en Prezi. ¿Sí? Bueno, los aspectos principales, ¿verdad? Instituto Nueva Luz, celular, y a esto en todo se coloca. La economía positiva es la rama de la economía que estudia la forma objetiva, lo que ocurre en el mundo económico, asimismo su relación y la fuerza que en ella se producen. Intenta dar respuesta al por qué sucede un hecho desde el punto de vista de la razón. Prácticamente ella busca la justificación de alguna situación, de un hecho que básicamente se haya dado. ¿Sí? Ella trata de buscar por qué se dio la situación. De igual forma, describe los hechos económicos de forma específica, buscando proyectar su consecuencia e identificar su causa mediante datos certeros y concretos, sin llegar a emitir juicio u opinión de ellos. Básicamente se fundamenta en esta parte, la economía positiva se fundamenta en datos, ¿verdad? Pasó el huracán, qué dejó, cuánto afectados, cuántas defunciones o cuántas muertes, cuántas casas derrumbadas, o sea, un sinnúmero de situaciones, ¿verdad? De datos concretos. Sin embargo, lo único que tiene esta economía es que no emite juicio, ¿sí? O más o menos vendría dando una opinión de qué se puede hacer, cómo se puede mejorar o qué se puede arreglar. Prácticamente se fundamenta en no emitir juicios y opinión de ella, a diferencia de la economía normativa. La economía normativa aplica criterios para toma de decisiones económicas, emite juicios, usa el pensamiento subjetivo para dar solución a los problemas económicos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué alternativa puede haber para el logro de estos objetivos? Corresponde a una opinión sobre lo que se considera necesario hacer. Por otro lado, no es objetiva, ya que la opinión, ya que opina desde el punto de vista individual e incluso como política gubernamental. ¿Cuál es la mejor forma de encarar una situación de índole económico? ¿Sí? Ahora bien, vamos a seguir con el caso del asunto de las afectaciones. ¿Qué va a pasar? ¿De dónde va a salir el dinero para agarrar a esta familia y ubicarla en una vivienda? ¿Cómo se van a alimentar? Los muchachos que perdieron los enseres de educación, escuchaban la noticia, ¿sí? Que perdieron todo, lo que era, se quedó con la inundación, se perdió todo, y ahora ¿qué van a hacer? Sus cuadernos, sus libros. Entonces, toda esta situación, ¿verdad? Esta economía emite comentarios sobre qué se puede hacer, cómo se puede hacer. Entonces, esta es la diferencia de la economía positiva, que es silenciosa, se fundamenta en datos estadísticos y no emite ningún tipo de opinión ni comentario. Sin embargo, esta economía normativa sí emite juicio y emite de pronto sugerencia de qué se puede hacer. Otro punto a atender es la diferencia entre economía positiva, aquí era lo que hablaba, ¿verdad? Y la normativa. La economía positiva identifica lo que es, ¿sí? Esto sucede
fundamentado en estos datos, o esta cifra. La normativa razona lo de que debería ser, qué se debe hacer o qué puede ser, ¿sí? Entonces, este es uno de los aspectos diferencial entre la positiva y la, voy a bien, como decía, pues entonces la, la diferencia, ¿verdad? Es entonces eh, que identifica y la otra solamente razona lo que debería ser. Otra de las diferencias que la positiva es objetiva y la normativa es subjetiva. Otro punto a considerar es que la economía positiva es comprobable, evidentemente comprobable por hechos, cifras, datos, estadísticas, y la normativa emite juicio y criterio de valor. La positiva es teórica y científica. La normativa desarrolla planteamientos y genera ideas del pensamiento. Otro aspecto a considerar, ¿verdad?, es que la positiva puede ser descriptiva. Eso lo vamos a ver en eh, la siguiente economía, y macroeconómica o microeconómica. Y la normativa puede ser tan extensa como la rama del pensamiento político-económico, político-físico y político-monetario existente. Y por último, mientras que la positiva es teórica, la normativa es práctica, ¿sí? Entonces, básicamente, esas son algunas de las diferencias entre las dos posiciones de la economía positiva y la economía normativa. Continuamos. Eh, la economía descriptiva dice, describe la realidad del comportamiento de los consumidores, de los productores, de las instituciones gubernamentales y otros agentes dedicados a la permanente tarea de emplear recursos escasos para atender de la mejor manera las necesidades de bienes colectivos, los cuales están interrelacionados con los hechos mediante el encadenamiento de reacciones, motivaciones e influencia recíproca en un conjunto de leyes sociales e históricas, cuya aplicación en la práctica será el objetivo de análisis de la política económica. Bien, es importante, ¿sí? La parte medular o la idea central es que se dedica a la tarea de emplear recursos escasos para atender de la mejor manera las necesidades del bien colectivo. Ya estoy como la tarea de ustedes, ¿verdad? La idea central. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Vamos a pensar que a un representante le dan una partida. Generalmente muchos quieren que la partida le llegue en forma individual. O sea, beneficiar a una familia, incluso a una persona. Sin embargo, no es el objetivo, ¿verdad? El objetivo de pronto es crear una carretera, un camino, donde le permita no a una familia, sino a muchas familias transitar por ese lugar. A los productores ya, la gente que compra la producción, entra a comprar la producción, ya el campesino o el productor ya no tiene que sacar la producción, ¿verdad? Porque ya hay el acceso de irla a buscar. Obviamente no es lo mismo que usted tenga un volumen grande y un vehículo entre a comprarle, a que usted saque dos saquitos arriba de un caballo. Me ha tocado verlo, yo he trabajado mucho en áreas de difícil acceso, donde vienen a caballo, dos, tres caballos amarrados continuos y dos saquitos cada uno. Entonces, ahí está cómo
tratar de que lo poco o lo que tenemos nosotros rindan para la mayoría, para todos. Entonces esto es bien importante, ¿sí? Para el bien colectivo, para todos. Y así, si hablamos de los recursos eh, de la escuela, ¿sí? Se hacen escuelas, se hacen comedores escolares, que no va a beneficiar a una sola persona, sino más bien va a beneficiar a muchos niños de pronto de bajos recursos económicos que no pueden. Cuando trabajé con el Banco Mundial, generalmente es una falla que tiene nuestro gobierno, podríamos decir así, que esto a la escuela le hacen comedores escolares. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Quién va a llevar o quién va a abastecer ese comedor escolar? Los pequeños fondos que dan no alcanzan para mantener. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en el Banco Mundial solamente se aprobaba construcción de comedores escolares si iba amarrado a por su proyecto de producción avícola, pecuario, eh, eh, agropecuario. O sea, siempre la sostenibilidad de ese comedor escolar iba a ser mantenido por el proyecto de producción. Muchos hacían recipicicultura, ¿verdad? Sembraban arroz en fangueo y a la vez tilapia, que ya llevaba, el muchacho llevaba el arroz y llevaban los peces para la alimentación, proyectos de pollo, porcino, bueno. Y a veces nosotros fallamos en eso. Nos piden un proyecto de comedor escolar, sin embargo, no amarramos la sostenibilidad de ese proyecto. Ese con respecto, ¿verdad? A muchas de las fallas que a veces nosotros tenemos. Bien, entonces, básicamente, como decía, es la parte fundamental que los agentes que se dedican a emplear recursos escasos, ¿verdad? Lo poco que me dan, ¿cómo lo hago para que se beneficien muchos o todos? Bien, seguimos. Una frase que me quedó allí, política económica. Y para ello entonces fui y busqué la información de qué es política económica. Bien, la política económica comprende las acciones y decisiones que la autoridad de cada país toma dentro del ámbito de la economía. A través de sus intervenciones se pretenden controlar la economía del país para proporcionar estabilidad, crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. Esto básicamente es bien importante, la política económica, porque yo no puedo gastar más de lo que genera, ¿verdad? Per cápita, el ingreso per cápita, ¿sí? Porque, ¿qué pasaría si yo gasto más de lo que produzco? Me empezaría a endeudar con los bancos internacionales que nos prestan a intereses y wow, nos lleva prueba de ello Panamá, y más con esta pandemia que se pidió una cantidad bastante alta eh, y provoca el endeudamiento de cada uno. Creo que nosotros estamos costando cada panameño per cápita como $2,000 de deuda, un poco más, si no me equivoco. Bien, el punto es, muchachos, que los gobiernos tienen que tomar en cuenta los ingresos, ya sea de los impuestos, de lo que se cobra eh, en, en, a los artículos, ¿verdad? El ITBM, los impuestos, las rentas gravables. Bien, a diferencia de otros países, como decía en clase pasada, tenemos una gran fortaleza. Y la fortaleza de nosotros es que tenemos la minita de oro que es el canal de Panamá. Muchos países en una pobreza superior a la de Panamá, producto de que no tienen una fuente de ingreso como la de
nuestro canal. Y aparte de que, wow, lo que es la parte bancaria, hay un sinnúmero de fortalezas, tenemos la zona libre, donde muchos extranjeros vienen a comprar de otros países. Me tocó una vez que estaba hospedado en el Hotel Soloy, unas dominicanas, dos muchachas dominicanas, y yo veía que ellas compraban en los almacenes y guardaban en el hotel, y yo les preguntaba a ellos, bueno, que si daba para el avión, la estadía aquí en Panamá, en los hoteles, de que sí, a pesar que yo compraba el producto en los almacenes normales como nosotros, ellos cuando llegaban a República Dominicana le aplicaban, imagínense cuánto costará esa ropa allá, que le aplicaban para sacar para el pasaje de avión, para la estadía aquí en Panamá, la alimentación y un sinnúmero de cosas. Entonces, eh, hay otros que se van directamente a la zona libre y compran directamente y les sale más económico, más los artículos, eh, perfumes, perfumes, y otro de los artículos es lo que es los electrodomésticos, también son bastante baratos aquí en Panamá. Me conversaba una profesora de español que ella le gusta mucho el perfume, y en su recorrido andaba por todo el mundo en un crucero y llegó a Francia, donde se producía el perfume. Y wow, cuando le dijeron el precio, casi se cae para atrás. Resulta que le consulta a la gente dónde podría conseguir el perfume un poco más accesible el precio. Y le comenta la empresa productora, la industria productora, que si ella andaba por ese tour y pasaba por un país que se llamaba Panamá, allí podría encontrar ese perfume más barato. O sea, que nada más para que ustedes vean, ¿verdad? Que dentro de la política económica hay muchas situaciones que favorecen a nuestro país, porque tenemos estratégicamente la ubicación geográfica. Bien. Continuando, pues la política económica es específica de cada país o región, ya que ésta se elabora atendiendo a las características de cada territorio en que se aplica. Generalmente no es posible obtener idéntico resultado probándola por igual en dos países distintos. ¿Estamos? Y definitivamente, e incluso si nos vamos a lo micro, la necesidad de mi familia no es la misma necesidad de mi vecina. Estamos solamente comparando dos familias. Ahora, imagínense que nosotros comparemos las barriadas, comparemos los corregimientos, los distritos, las provincias. Entonces, la política económica, como dice bien el texto, son específicas de cada país o región, ¿sí? Para entonces trabajar en ella. De pronto, como muchos dicen en la política, que prometen el puente, pero le dicen a la gente que para qué puente si no hay río. Algo así más o menos, ¿verdad? Porque las necesidades son puntuales de cada región o país. Bien, continuando con lo último, ¿verdad? Que sería la economía internacional. Dice que es el conjunto de relaciones productivas, comerciales, financieras, monetarias, sociales y políticas que conforman el orden económico mundial, bajo el cual se estructura la forma de producción y cooperación entre países. Otro aspecto es la rama que estudia la manera como interactúan diferentes economías en el proceso de asignar recursos escasos para la satisfacción humana, centrándose en dos o más economías. Una de ellas es la economía internacional, ¿verdad? Y esta se divide en dos, que sería el comercio internacional y las finanzas internacionales. Bien, esas son la parte medular. Entonces,
La economía internacional se fundamenta en ver la producción individual de cada país. ¿Sí? Independientemente sea individual, lo ve a un nivel macro. Cómo se comporta la producción de Costa Rica, cómo se comporta la producción de Nicaragua, de otros países, ¿verdad? Y así pues, entonces, se va evaluando y también, ¿verdad? El intercambio. No lo mismo hice a Etiopía, ¿verdad? Donde hay una necesidad enorme, o en las partes que hay desierto, que la producción, cuando ustedes ven en la televisión que presentan imágenes de Etiopía, donde el niño está wow, que es, no le mandan una radiografía y nada más hay que quitarle el suéter, por lo flaco, ¿verdad? O lo delgado que se encuentra físicamente. Entonces, todos estos aspectos se consideran en lo que es la rama de la economía internacional. Prácticamente vela por todo el funcionamiento y desarrollo productivo, monetario, social y político del orden mundial. Bien, con esto prácticamente termino lo que es la parte eh, introductoria de lo que es el punto a tratar del día de hoy. Vamos a dar de compartir. ¿Sí? Y halo. Bien, jóvenes. Bien, para aprovechar los minutos que faltan, vamos a, quiero mostrarles cómo andan de entrega. Es importante que vayan entregando, jóvenes. Es importante que esto vayan poniéndose al día, ya que no me da la oportunidad de compartir. Bien, se los digo así, en la actividad 1, que era la creación de un mapa conceptual, esto, con respecto a los trabajos, han entregado José Peña, Peralta Samuel, Luis Rodríguez, Maciel, Macías Lourdes, Madrid Emanuel, Jordán, Valeria, Pimentel Fanny. Son los que han entregado la primera asignación completa. Bien, en la segunda asignación, que era la escasez, que la actividad era la creación de una reseña crítica, ¿verdad? De ese punto, han entregado Jordán Valeria, Luis Rodríguez, José Peña, Juan Pérez, Peralta Samuel, Madrid Emanuel, Macía Lourdes y Pimentel Fanny. Y en la otra asignación, la tercera asignación, ¿sí? Para que vayan ya viendo qué deben y poniéndose al día. Recuerden que ya estamos en noviembre y esto se va rapidito. La tercera actividad era la creación de un SQA. Yo tengo SQL. Se me fue la onda porque la programación en base de datos SQL, SQA, esto han entregado García Leonel, Luis Rodríguez, Madrid Emanuel, Macías Lorde, Peralta Samuel, Juan Pérez, Pimentel Fanny y Jordán Valeria. Son los que han entregado la tercera asignación. La cuarta asignación, que era la economía, que había que hacer un PNI, ¿verdad? Sobre la economía cuantitativa y la aplicada,
Sí, esto solamente me han entregado Macías Lourdes, Juan Pérez y Pimentel Fanny. Son los que me han entregado la cuarta asignación. Bien, a ver si tienen alguna pregunta. Ok. Si no hay pregunta, entonces vamos a ver hasta el momento los promedios. Hasta el momento los promedios de lo que han entregado 100%. Recuerde que este solamente es esto. La nota que voy a dar es los que tienen nota completa. Bien, les digo. A García Leonel le falta las dos primeras notas. Solamente lo voy a hacer de manera de resumen. ¿Sí? Para que sepa quién debe. Cordán Valeria en individual tiene las 3 notas. Marcial tiene tanto las notas individuales como la grupal completa. Madrid Emanuel tiene solamente las notas individuales, falta la nota grupal. Peña José tiene solamente 2 notas, le falta la nota, la tercera nota individual y la última nota que es grupal. Peralta Samuel tiene las 3 notas individual y pendiente la nota grupal. Pérez Juan, le falta la primera nota. Tiene la nota grupal y en la nota individual le falta la primera nota. Esto lo hago porque cuando ven el video, ustedes entonces pueden ir verificando y subir las notas que tienen pendientes. Todavía tienen oportunidad, ya que les dejo la opción de que ustedes puedan agregar sus trabajos o subir sus trabajos posteriormente. Obviamente no van a ganar lo mismo que lo que entregaron al día. Pimentel Fanny tiene las notas completas individual y tiene la nota grupal también. Luis Rodríguez tiene solamente las notas individual completa y falta la nota grupal. Así están básicamente en lo que compete a sus notas. Esto es básicamente las notas que conforman el primer, yo diría que la primera fase del trimestre. Ya ahora viene la segunda fase y posteriormente ya el cierre del módulo total, que es el proyecto final. Sería, voy a buscarlo, por su atención. En próxima clase hablamos sobre el desarrollo de todo el trabajo final. Agradecido por su atención.